¿no? Como sé que eres una apasionada de Borges, Sí, pues podríamos sí. hacer mención a Bueno, estos pues dos sí, cuentos, sí, al sí, sí. Quijote, ¿no? Y Pues mira, el día que te lo comenté, digo, no, no se los expliqué, no creáis, ¿eh? Pero dije, mira, como me gusta Borges, ¿no? Pues hay dos cuentos de Borges, que es mi claro, literato preferido, ¿no? Que claro. encajan con ese valor a la hermenéutica, ¿no? Entonces, bueno, los cuentos en cuestión son, pues, las tres versiones de Judas, ¿Mm? ¿eh? Y Pierre Menard, autor del Quijote. Ok. Pierre Menard, autor del Quijote. Quizá empiezo por este, mira. Lo puede explicar de manera larga o de manera corta y eso ya es una incógnita, si abrevio o no. Pero bueno, a ver, abreviando un poco porque si no... A ver, Pierre Menard, autor del Quijote. Mm. El Quijote. Sí, amigo, sí, Cervantes, sí. autor Claro. del Quijote. Pero oye, solo Pierre Menard puede ser autor del Quijote. Bueno, pues el cuento hace referencia a un literato que se propone, que había escrito diferentes artículos, menciones sobre Sí. cuestiones muy puntuales, muy precisas, pero que se propone como objetivo pues reescribir el Quijote. Y esa puede ser una empresa muy baladí, porque vaya, para lo que sirve, reescribir el Quijote, palabra por palabra, frase por frase, baladí, ¿para qué? O bien es la empresa más difícil del mundo. ¿Difícil para qué? ¿Para qué? Claro, Pues sí, claro. porque Pierre Menard, o cualquiera de Sí. nosotros podríamos ser Pierre Menard, ahí estará la gracia del Ahí está la cuento, gracia, claro. que cualquiera de nosotros podríamos serlo, ¿no? Pues Pierre Menard, claro, no es a la época de Cervantes. No es lo mismo ser de la época de Cervantes que ser del siglo Claro, XX o XXI. Ahora estamos en... Pues no es claro, lo mismo, claro. porque ahora ya hemos pasado por una Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, por el COVID, no es lo mismo. Sí, sí, claro. Eso, no es lo mismo intentar escribir el Quijote, o quien dice escribir, imaginemos que ya en el cuento parla de reescribir el Quijote. Y el cuento de Borges parla de que lo reescribe, utiliza unas agendas y cuando lo escribe se le va la cabeza añadiendo cómo lo interpreta desde su vivencia, desde el siglo XIX o XX, ¿no? ¿Qué le añadiría? Porque claro, lo que dice el Quijote, que dice Cervantes, no tiene el mismo significado en su época que la nuestra, ¿no? Claro, Iría añadiendo. Pero su labor es grandiosa porque tiene que ir tachando todo lo que añade, que no es el mismo Quijote. Anda, la de libretas que escribía y échala al fuego. Porque finalmente tiene que reducirlo a aquello que dijo Cervantes, palabra por palabra. Pues claro. bueno, esa es una labor ingente, como la que hace cualquiera que hoy en día, cualquiera, tú, yo, que releemos el Quijote. Esa labor ingente. Claro. Porque estamos reinterpretando el Quijote y También, cada claro. reinterpretación es una nueva creación. Le damos un nuevo sentido. El Quijote de Cervantes no es el mismo que el que vemos ahora cuando lo leemos en el siglo XXI. Claro, No, que va. Le daremos otro sentido total, sí. diferente, un montón de añadidos, lo estamos enriqueciendo, lo estamos reformulando. Claro, Cada vez que leemos estamos reformulando. Estamos reformulando ¿qué? Pues podemos reformular, incluso cuando leemos, nos estamos reformulando nosotros mismos, porque estamos viendo a través del Quijote visiones o posibilidades insospechadas para claro. aquello que somos o que Que somos. vivenciamos. Y si O lo que que estoy seremos viviendo incluso, puede ¿no? dar... O que Correcto. seremos incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Pues podemos darle esos sentidos insospechados. Hay que leer, Claro, para encontrar todas aquellas nuestras posibilidades de futuro venideras a partir de las cuales interpretamos nuestro presente y retrospectivamente nuestro pasado. Hay claro. que leer, hay que ser lectores del Quijote y de aquello que nos apetezca, porque engrandecemos nuestras posibilidades, nos vamos formando y nos vamos refigurando. Por Claro, ahí va ese Pierre Menard que somos cada uno de nosotros cuando claro. leemos. Y bueno, el segundo cuento de Borges, que Este caray, dará que pensar por las tres versiones de Judas. Caray, tú. La versión más conocida. Judas, ese traidor. ¿A quién traicionó? Hombre, nada más que Jesús, al Hijo de Dios, a Dios mismo.
el peor de los hombres, que le traicionó por un puñado de monedas, ¿no? El peor de los hombres. Pero caray, a ver, esa es la versión que nos dan. Pero, a ver, ¿no hay más versiones? ¿No hay más interpretaciones? Hombre, pensemos un poco. A ver, Judas, ¿quién fue? Fue discípulo de Jesús. ¿Y cualquiera discípulo de Jesús? No, hombre, Jesús le debía haber elegido, ¿no? Era electo de Jesús, ¿no? No había elegido a cualquiera, ¿no? De sus discípulos. Luego, por alguna razón le había elegido. No era un vulgar mortal. Primera versión. No puede ser tan simplista esta versión de Judas. Segunda versión. Bueno, a ver, digamos que le traicionó. Pero caray, es que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? Y Dios es omnipotente, omnisapiente. Jesús es Dios. Jesús ya tenía que saber que había de ser traicionado. Lo sabía y lo permitió. Y bueno, puede decirse que, bueno, no tenía que ser tan malo Judas, sino que incluso Judas podría haber tenido la intención de dar a conocer la naturaleza divina de Dios, que se diese a conocer delatándolo para que le juzgasen, que le apresaran, pero le podrían haber apresado en otra ocasión. Jesús era un personaje público, conocido. Después de una de sus reuniones en que había producido milagros, se lo hubiese podido igualmente apresar. No, le delató y bueno, quizá es que quería que se diese a conocer su naturaleza divina. Oh, caray, es que Judas, caray, eso no lo habíamos pensado, segunda versión de Judas. Pero aún hay otra más que nos puede sorprender más, la tercera. A ver, ¿qué nos dice Borges? ¿Qué nos dice? La tercera, caray, vaya personaje Judas, vaya personaje, porque como rol, como personaje, ¿a qué se ha atrevido? Se ha atrevido Judas a realizar el peor de los papeles posibles, el peor. ¿Cuál? El del traidor, que traiciona nada menos que a Dios y por unas simples monedas. Y además, el de aquel que luego se arrepiente y que se ahorca. Suicidio. Caray, uf. Catolicismo, malo, malo, pero tan malo es. ¿Quién puede arriesgarse a ese rol? Solamente alguien que tenga una gran altura moral, la mayor altura moral, se atreverá a ejercer ese rol. Yo voy a hacer el papel de malo, no me importa. Y solamente alguien que ha dado como opción encarnarse, Dios encarnado significa finito, significa con la habilidad, con aptitud para el desliz, para el pecado, y el pecado, un pecado máximo es quitarse la vida, ¿vale? Como Judas, ¿no? Solo alguien que se atreve a encarnarse, a ser también pecador, ¿no? Puede tener la altura moral como para hacer ese papel terrible. ¿Y quién tiene la mayor altura moral? ¿Quién? Dios. Luego, lo que se concluye en el cuento de Borges, evidentemente en el catolicismo esto vamos allá al catolicismo, ¿no? Pero lo que se nos viene a decir con lo que acaba el cuento es que con la identidad de Jesús y Judas son el mismo personaje vistos desde polos opuestos. Porque, y complementarios, ¿no? Y complementarios. El camino que baja y el que sube son el mismo. Bueno, los opuestos son opuestos para nosotros, pero para Dios no son tales. Entraríamos en una nueva modo de plantearnos la teodicea,